Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Hoy vamos a continuar, hermanos, en nuestro estudio de Primera a los Tesalonicenses en el capítulo 5. Y Mari, qué bueno que estás ahí, Mari Arias, me da tanto gusto verte. He estado pensando en ti toda esta semana y pensaba, voy a platicar con ella, voy a ver la manera en que pueda estar en la iglesia. Hermanos, doy muchas gracias por ti, Mari, qué bueno que estás aquí. Bueno, dice aquí Tesalonicenses, hermanos, que vendrá el tiempo en que digan paz y seguridad. Y eso ya lo hemos estado analizando, ya hemos visto 3 aspectos del día del Señor. El primero es que nadie sabe el día, ¿verdad? Nadie lo sabrá, nadie lo sabe. El segundo aspecto que vimos es que ese día va a llegar, viene el día del Señor. Y después vimos un aspecto donde dirá la gente de aquel tiempo paz y seguridad, pero esa paz y seguridad será una paz y seguridad de mentira, hermanos, se desplomará muy pronto. Hoy vamos a ver 2 aspectos más sobre el día del Señor, la destrucción y el no poder escapar, hermanos. La destrucción y el no poder escapar. Amados hermanos, amados amigos, existe un único creador, ¿no es cierto? Un único y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Existe solo un Dios todopoderoso, que tiene este Dios que conocemos, único y soberano, tiene un plan único también y soberano, tiene un plan sobre todos nosotros en la historia de los seres humanos. No estamos vagando por ahí nada más, hay un plan que Dios ya lo ha establecido, ¿no es cierto? Desde la eternidad Él tiene un plan ya establecido, y en este plan, hermanos, básicamente, hermanos, está la persona de nuestro Señor Jesucristo como la principal figura de la historia. No sé si se dan cuenta de esto. Cristo es la principal figura de la historia. Su venida a este mundo, hermanos, cuando Él llegó aquí a este mundo, es uno de los acontecimientos más grandes que hemos experimentado, uno de los acontecimientos más impactantes que el hombre ha experimentado, que la historia de la humanidad lo ha experimentado, hermanos. Si leemos aquí la palabra del Señor, vemos que se está moviendo toda la historia hacia una meta que Dios tiene ya trazada. Dios tiene una meta, y todo lo que está aconteciendo, hermanos, no va por ahí rodando nada más. Es el plan de Dios que está circulando y que va a llegar un día a la meta final, hermanos. Y lo quieras o no, y esta es mi exhortación para ustedes, lo quieras o no, o lo queramos o no, en esta meta final, cada persona, la que esté presente aquí, la que no esté presente aquí, cada persona va a tener una cita final con Dios. Esto ya debe ponernos a pensar, hermanos. Hay una cita que está programada para cada uno de nosotros. Y esa cita no será con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tu familia, ni con el trabajo, ni con la escuela, ni con la sociedad. Esa cita es con el Señor. Esa cita es con Dios. ¿Sabes para qué es esa cita? Para determinar tu destino eterno. Ahí se determinará hacia dónde has de ir o hacia dónde hemos de ir. Dios inició este plan, hermanos. Dios, quien lo inició, no solo lo dejó ahí, sino que Dios ahora controla también este plan, y Dios lo está llevando hoy en día hasta su último aspecto, hasta su último término. Él va a concluir un día con su plan. Cuando veamos que Dios está ejecutando, hermanos, cuando vemos todo esto que Dios está ejecutando, cómo todos sus propósitos están ejecutando, todos esos propósitos eternos planeados en el tiempo, nos podemos dar cuenta, hermanos, que un evento importante se está avecinando a la tierra, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese evento, hermanos? El día del Señor. Ese evento, cada día que pasa, hermanos, es un día menos, porque ese día va a llegar. ¿Te das cuenta? Entonces, el apóstol Pablo lo menciona aquí y lo llama en el versículo 2, ¿cómo lo llama? El día del Señor. Este día del Señor, hermanos,
se refiere al juicio de Dios, al juicio final sobre todos los pecadores, sobre todos aquellos pecadores obstinados. Y cuando digo obstinados, hermanos, son todos aquellos pecadores que han escuchado la palabra de Dios y que obstinadamente, bajo su conciencia, bajo su verdadera influencia carnal, están siendo obstinados en cuanto a su pecado. Están rechazando al Señor. Este es el día en que el Señor va a desatar, escuchen bien esto, hermanos, va a desatar su furia final. Y todos nosotros, o todos aquellos, serán tan insignificantes hasta en esta furia, hermanos. ¿Se acuerdan que platicábamos cómo van a ser los días de Noé, hermano? ¿Cómo fueron los días de Noé? Hoy la gente, ¿qué hace, hermanos? Casándose, bebiendo, comerciando. Así va a ser, hermanos, de tremenda, como el relámpago aparece en los cielos de un lado a otro, así será la llegada del Señor, así será el día del Señor. Nos va a sorprender y vamos a ver que todo por lo que estábamos tan obstinados no tenía ningún sentido, hermanos. Y no estoy diciendo que dejes de trabajar, que dejes de disfrutar, que gózate. Todas las cosas fueron hechas para disfrutarlas, pero nuestras prioridades deben estar muy, muy bien enfocadas, hermanos. Tal vez estamos pasando tiempo en este versículo, pero yo te diría que es de las cosas más importantes y más trascendentes que debemos estar escuchando, hermanos. Porque es como si nos estuvieran diciendo, tú puedes llegar a tener probabilidad de cáncer, probabilidad de diabetes, evita esto. ¿Y qué hace la gente, hermanos? Ignora. ¿Y qué hace cuando come? Toma los alimentos que más le van a afectar, o tomamos los alimentos que más... ¿Por qué? Porque no estamos poniendo atención a ese llamado, hermanos. ¿Se dan cuenta? Así que, como ya lo mencioné, hermanos, vamos a ver dos aspectos más sobre el día del Señor que se habla aquí en este versículo 3, y realmente, déjenme decirles, realmente son muy breves. Vamos a hablar que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Vamos a hablar de la destrucción, va a venir destrucción repentina, y además de esta destrucción repentina van a venir dolores, como los dolores como la mujer encinta. Realmente esto es sencillo, hermanos. Ahí me regresas, Brian, por favor. Así que podría terminarlos en 10 minutos estas dos partes, hermanos. Pero vamos a entender lo que voy a hablar ahorita, hermanos, ustedes, lo vamos a entender qué dice 1 Tesalonicenses 5 respecto al día del Señor, con las señales que el Señor Jesucristo dio en el Monte de los Olivos, ahí en Mateo 24. Tiene una relación, hermanos, especial. Y tiene también su paralelo con los juicios de los sellos que se mencionan en el libro del Apocalipsis, los cuales son descritos en Mateo 24, versículo 8, como principio de dolores. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a estar ahí viendo esto, hermanos. Bien, vamos a ver todo lo que va a suceder antes de que llegue el día del Señor, hermanos. En un sentido lo hemos estado viendo, ¿verdad? Pero ahora quiero que lo vayamos a ver en Mateo capítulo 24, versículo 23, pasen ahí, hermanos, a Mateo. Nos vamos a estar moviendo entre Mateo y Apocalipsis. Mateo 24, capítulo 24, versículo 3, ahí vamos a estar. ¿Lo tienen todos? Mateo 24, versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Observen aquí, hermanos, que el Señor Jesús está reunido con todos sus discípulos, está sentado ahí con ellos en el Monte de los Olivos, y estos discípulos le hacen una pregunta al Señor y le dicen, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá del fin del siglo. ¿Qué querían saber ellos, hermanos? La hora en que iba a suceder, el tiempo que iba a suceder. Quieren saber cuándo va a venir a tomar ese reino, cuándo va a pasar, cuándo va a acontecer todo esto. Esto es lo que están preguntando. Observen todo lo que van a ser capaces de ver quienes vivan en aquel tiempo. Observen, hermanos. Antes que nada, hermanos,
Noten versículo 8 de Mateo 24. Observen versículo 8, más adelante. Observen. Y todo esto, ¿cuál es todo esto? Lo que vamos a ver, hermanos. Y todo esto será, ¿qué? Principio de dolores. No quiero entrar a detalle porque me voy a llevar mucho tiempo en esto, hermanos, pero este principio de dolores significa dolores de parto. Tal como lo dice Mateo, tal como lo podemos ver en Apocalipsis y en Tesalonicenses, nuestro texto. Entonces, los principios de dolores de parto es una analogía muy pintoresca, hermanos, muy descriptiva de lo que va a suceder. Por eso pone este ejemplo a una mujer encinta que tiene dolores y que va a dar a luz. Esta es la analogía muy descriptiva que pone el Señor. Son dolores de una mujer encinta que se menciona aquí en nuestro texto de 1 Tesalonicenses 5:3. Estos dolores, si quieres ponemos el texto, hermano. Estos dolores aquí en el versículo 3 llegan de repente sobre una mujer que está encinta, ¿no es cierto? Que está embarazada. ¿Cómo vienen estos, hermanos? Bueno, hermanas, ¿cómo vienen estos, hermanas? Repentinamente, ¿no es cierto? Tú estás parada, estás por ahí, ¿cómo llega? Repentinamente. Y después te llegó un dolor, ¿qué pasa? Se calma y después, ¿qué pasa, hermanos? Dicen, ¿cuánto tiempo ha pasado? No, es de cada, yo no soy médico, pero no sé, es de cada 10 minutos, ahora es cada 7 minutos, ahora es cada 6. Así se la viven las mujeres, ¿no es cierto? Bueno, piénsenlo, esta es la analogía que hace el Señor. Viene repentinamente, viene como progresivamente, y cada vez que llega más progresivamente, cada vez los dolores son más que, hermanos, más intensos. Piensen lo que está diciendo el Señor aquí, lo que está diciendo Pablo y lo que veremos en Apocalipsis. Ese es el punto, hermanos. El mundo va a ser golpeado por un dolor y vendrá otro dolor, seguido de otro dolor, y así sucesivamente, progresivamente, y se va a intensificar hasta que finalmente llegue, ¿qué, hermanos? Para la mujer llega, ¿qué? El bebé. Para la tierra, ¿qué llega, hermanos? La ira. Se desata el día del Señor. Eso es lo que significa, hermanos. Exactamente como sucede a una mujer que va a dar a luz. Cuando una mujer siente dolor de parto, hermanos, cuando está en ese dolor, sabe, hermanos, exactamente hacia dónde ese dolor le va a conducir, ¿cierto o no, mujer? Sabes hacia dónde va a llegar ese punto. ¿Cuál es? Vas a dar, va a llegar, ¿no es cierto? Sabes que pronto vas a dar a luz por los dolores que han llegado. Entonces, esta gente, hermanos, de la cual hemos venido hablando en este tiempo, que vivirá en ese tiempo, estas personas no lo van a ver. ¿Por qué? Porque habrá, ¿qué, hermanos? Falsos maestros, falsos profetas. ¿Te das cuenta? Y un paréntesis. Hoy sucede lo mismo en cuanto al engaño de creer en Cristo. Llegará ese dolor de vivir el infierno y no experimentar el rapto, porque muchos hoy viven engañados creyendo su propio cristianismo, o bien aquellos que no conocen del Señor o que conocen pero que quieren ignorar su mensaje. ¿Te das cuenta? Entonces, esta gente no va a creer porque van a estar engañados. ¿Y qué van a estar diciendo en medio de todas estas cosas? Van a decir paz y seguridad. ¿Se acuerdan, hermanos? Ahora observen la respuesta que les da el Señor Jesucristo en Mateo 24, capítulo 24, versículo 4. Observen. Les dice, mirad, ¿lo tienen ahí, hermanos? Subrayen ahí. Mirad que ¿qué, hermanos? Que nadie que nadie te engañe. Observen lo que les dice. Ahí está donde está la falsedad, hermanos. Satanás siempre desea hacer ¿qué? Engañar. Te quiere hacer ver que no es posible, que no tienes tiempo. Te quiere hacer ver que es muy complicado todo, que es difícil la vida. No es verdad. Satanás va a tratar de engañarte a ti en este tiempo y seguirá engañando a las personas, hermanos. Respecto al juicio final, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué está engañando a las personas, hermanos? Bueno, número uno es porque es el gran adversario de Dios. El usurpador, ¿no es cierto? Número dos, te puedo decir, es porque a él mismo este día del Señor le incluye. El que lee
que entienda. A él le incluye. Y no solo a él le incluye, sino que a él le interesa mucho arrasar con cuantos más, hermanos. Es perverso, es malvado. Él quiere terminar con tus hijos, con mis hijos, con tu esposa, con tu esposo. Él quiere distraer, él quiere engañar, ¿te das cuenta? Quiere hacerte ver que tu vida como la llevas es la vida perfecta. Hermanos, despertemos de este sueño. Esto es una realidad. Esto va a acontecer. Así que esta es una advertencia, hermanos, para la generación, y demos gracias a Dios, hermanos, en el contexto de este texto, esta es una advertencia, hermanos, de Mateo 24, para la generación que vaya a vivir esa llegada del día del Señor, para la generación que va a vivir ese evento. ¿Cuál es esa advertencia? Que nadie los engañe. Y va a ser muy complicado, hermanos, vivir como lo vamos a ver ahí, que nadie los engañe. De esta forma, hermanos, el Señor comienza a describir el principio de dolores. Ahora entendemos por qué dijo esto el Señor, ¿no es cierto? Y el primer dolor de parto está en el versículo 5. Vayan a Mateo 24, están en Mateo 24. Todos están ahí. No pierdan Tesalonicenses, hermanos, y van a estar también en Apocalipsis. Pero vayan a Mateo 24. Mateo 24, en el versículo 5, observen, Mateo 24, versículo 5, dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué? Engañarán. Ahí está, ya está describiendo el Señor esto. Van a venir muchos en mi nombre, yo diciendo, soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, el primer dolor, por decirlo así, del parto, ¿cuál será, hermanos? El engaño. ¿Para quién? ¿Para una persona, hermanos? El engaño generalizado, el engaño mundial, hermanos. Dense cuenta de esto. Recuerden que estamos hablando del día del Señor. Ruego a Dios que estemos entendiendo esto, hermanos. Es el engaño generalizado por la propagación, hermanos. Esto se va a dar por la propagación de ¿qué? ¿Qué dice el Señor? De falsas doctrinas, de falsas religiones, de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos cristos. ¿Se dan cuenta? Pero de todos estos falsos cristos, hermanos, se va a levantar uno que va a decir que es el Cristo. Y este que se va a levantar y que va a decir que es el Cristo, ¿quién es? El anticristo. ¿Te recuerdas? Hemos hablado de esto ya en Tesalonicenses atrás. El anticristo será lo primero que se va a mostrar en la escena. El engaño y alguien que se levanta y se dice ser igual a Dios. Es lo primero que vamos a estar viendo. Entonces va a haber un gran nacimiento, una gran proliferación mundial de todos estos falsos líderes. Y hermanos, no sé si ustedes se dan cuenta hoy en día hay una gran proliferación de falsos líderes. Dense cuenta de esto. Ayer hablé con una persona, que no quiero tomar tanto tiempo, hermanos, pero deformada su vida por la proliferación de falsos líderes. De hecho, le invité, estoy orando por ella, espero que llegue, destrozada de su familia por esto. Y yo mientras estudiaba esto pensaba, Señor, no quería tomar la llamada, estaba estudiando y decía, Señor, tengo que tomar esta llamada porque cuando haya alguien que no conozco y me llama, seguro que tiene una necesidad. Y fue lo que le dije, ¿cuál es? Me dijo, quiero buscar algo, pero después volví a chatear y le digo, ¿quieres ir a la iglesia? ¿Quieres que ore por ti en algo? Y entonces empezó a salir toda una deformación en su vida que tanto me impactó, hermanos, a mí y a mi esposa, porque estuve a platicar con ella. No es posible que esta proliferación te esté engañando. Entonces, regresando aquí, hermanos, van a tratar de explicar todo lo que acontece. Todos estos falsos líderes, como lo hacen hoy, van a tratar de explicar con argumentos satánicos, ¿no es cierto?, para que la gente no vea, ¿qué, hermanos? Que se aproxima, ¿qué evento? El día del Señor. ¿Te das cuenta? Y a medida que los dolores de parto se van creciendo, se van intensificando, también, por supuesto, como están los engañadores, el engaño, ¿qué va a pasar, hermanos? Se va a aumentar. ¿Te das cuenta? Y entonces el número de engañadores y el número de engañados va a crecer, ¿no es cierto?,
porque la gente en ese momento se va a acercar a estos falsos profetas, a estos falsos maestros, a estos falsos cristos, para decirles qué está pasando, qué está aconteciendo. Quieren respuestas por todas las calamidades que van a estar sucediendo ahí, que están pasando en el mundo. Así que el punto más alto de estos falsos cristianos, hermanos, ¿quién va a ser? El anticristo. El punto cúspide de esa falsedad será el anticristo, la bestia de la cual se habla en Apocalipsis. Si ustedes los pueden ver en el capítulo 13 de Apocalipsis. Este será, por decirlo así, hermanos, va a ser el último gobernante mundial. Va a ser el último gobernante mundial que hace pacto con Israel. Esto lo conocemos por la historia, porque Israel, hermanos, recuerden que ha sido un país de mucha batalla, mucha pelea, y no vamos a entrar a tantos detalles, pero Israel, hermanos, debido a que en ese tiempo como hoy se sienten a veces atacados, ¿no es cierto? Hoy tenemos conflictos, gracias a Dios ha cesado esto por un tiempo, pero en ese tiempo van a sentir gran vulnerabilidad, se van a sentir que necesitan ayuda con los países vecinos, porque esos países vecinos quieren destruir o van a querer destruir a Israel, y van a buscar un tipo de protección, hermanos, van a buscar una solución, van a buscar cómo solucionar su problema, y harán exactamente lo que hicieron y lo que vemos en el Antiguo Testamento, el pacto que hizo Israel ¿con quién? En el Antiguo Testamento, con Egipto. Van a hacer exactamente lo mismo, hermanos. Harán alianza con el anticristo, y en Daniel, en el capítulo 9, vemos que este pacto va a ser por 7 años. Van a hacer alianza con el anticristo por 7 años, y dice que ese pacto será una protección de 7 años. Y pensarán que van a tener protección, pensarán que van a tener poder de este anticristo, pero después, hermanos, después de 3 años y medio de este pacto con Israel, el anticristo, hermanos, ¿qué va a hacer? ¿Recuerdan lo que vimos? La abominación desoladora. El anticristo va a profanar el templo de Dios y su adoración, y se va a establecer como Dios y va a pedir que sea adorado. ¿Te das cuenta? El falso profeta de Apocalipsis, ahí 16, 13, vendrá con su compañero, porque no solo está la bestia, está el falso profeta, vendrá como su compañero, y este falso profeta va a estimular a toda esta gente a que estén adorando a la bestia, y se apoderará del mundo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Así que cuando la generación que viva en este tiempo vea toda esta proliferación, todo esto, hermanos, deben saber una cosa, ¿no es cierto? Recuerdan que en comparación con el rapto, en el día del Señor sí hay señales. Cuando todo esto esté aconteciendo, esta gente que esté viviendo eso va a saber, hermanos, que los dolores de parto, hermanos, han comenzado. ¿Se dan cuenta? Ha dado inicio todo. Ahora pasen a Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis 6:1. Vean, hermanos, Apocalipsis es el paralelo de lo que les estoy diciendo. Apocalipsis 6:1, donde tienen los sellos. Observen. Apocalipsis 6:1, ¿lo tienen? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. Esto es, bueno, no vamos a llevar más tiempo, pero quiero explicar algunas cosas, por lo menos, algunos detalles. Estos 4 seres vivientes son querubines, hermanos. Es un tipo de ángeles mencionados en Apocalipsis capítulo 4, ustedes ya vayan y lean el capítulo 4, versículo 6, son estos querubines, estos tipos de ángeles que se mencionan ahí. Dice Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y a uno de los 4 seres vivientes, ahora entendemos quiénes son, decir con voz de trueno, ven y mira. Observen aquí, hermanos, que hay un pergamino, un título, por decirlo así, en la mano de ¿quién, hermanos? Del Cordero. ¿Y quién es el Cordero, hermanos? En la mano de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, en tiempo pasado, en la antigüedad, cuando alguien, hermanos, tenía un título, una escritura de título, un testamento para poder dejar su legado a otras personas, el gobierno romano lo que hacía o lo que requería en ese momento es que fuera sellado 7 veces. Que ese documento se sellara 7 veces para que no se pudiera romper ese sello, ¿de acuerdo? Y solamente hubiera alguien que realmente lo pudiera abrir, el dueño. Entonces, era sellado 7 veces por seguridad. Y aquí, hermanos, el Señor lleva, por decirlo así, la escritura, el título de la tierra, que está sellado ¿cuántas veces? 7 veces. Esto es de manera legal,
solamente para ver el panorama, porque se está hablando en estos términos. Y el Señor abre el sello a la vez, y cada vez que abre uno de los sellos, el pergamino, hermanos, ese título se va desenrollando poco a poco. ¿Se dan cuenta? Entonces, es hora, por decirlo así, de que el Señor devuelva la tierra, es hora de que juzgue la tierra y que despliegue su ira y que despliegue su juicio sobre la tierra. Y antes de que todo esto, hermanos, este terrible día del Señor, estalle, hermanos, el terrible día del Señor en el sexto sello, hay 5 sellos que le anteceden. Antes de que llegue toda esta furia, hay 5 sellos preliminares, por decirlo así, que comienzan a desplegar la ira de Dios de una manera natural. Los dolores se empiezan a desplegar, ¿recuerdan? Los dolores empiezan a tomar, a llegar, a propagarse, a desplegarse. Así que todo empieza en este primer sello. Y cuando comienza a desarrollarse todo en el primer sello, ¿qué es lo que revela este sello? Apocalipsis 6, versículo 2. Observen, Apocalipsis 6, versículo 2. ¿Qué dice? Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Observen, hermanos, es un caballo blanco, alguien en él con un arco, ¿no es cierto lo que dice aquí? Un arco que, observen, no trae flecha, solo menciona que trae un arco y que significa poder. Este caballo blanco, hermanos, era el caballo o va a ser el caballo de quien va a conquistar. ¿Se dan cuenta? Del conquistador. Viene con una corona que indica, ¿a quién le pone solo una corona? A alguien que gobierna, ¿no es cierto? Viene con una corona, es alguien que es soberano. Está haciendo referencia a eso. Este gobernante va a realizar una conquista, ¿se dan cuenta? Va a realizar una conquista, lo hará sin llegar a la guerra, porque observen, hermanos, no se menciona ninguna guerra aquí, nada más dice que vendrá este caballo y que va a conquistar. Recuerden, solo lleva un arco, va sin flechas, entonces va a ser sin que haga guerra. Esto indica que si lo ves bien, es como una conquista de naturaleza ideológica, es una conquista de naturaleza política, ¿se dan cuenta? Así que aquí está el anticristo que viene y conquista con una falsa, ¿qué, hermanos? Paz. ¿No es cierto? Empieza a gobernar. Esto es lo que está diciendo Apocalipsis, una falsa paz que no trae guerra. ¿Se dan cuenta? Aquí está su paralelo entonces. Este es el paralelo del primer dolor de parto. Los falsos profetas encabezados por el anticristo. El segundo dolor de parto, hermanos, en este versículo 6, en versículos 6 y 7, ahí en Mateo 24, observen la primera parte del 7. El segundo dolor de parto, dice versículo 6, observen. Y espero que estén haciendo ahí algunas anotaciones en su Biblia, hermanos. Vamos a hacer ya esto con nuestros estudios. Tendrán algunas Biblias donde puedan anotar, las estaremos dando, primero Dios. Pero dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún, ¿qué, hermanos? Aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. El segundo dolor de parto, ¿qué es, hermanos? Guerras. Son las guerras, hermanos. La falsa paz que se ha venido proclamando, recuerdan ustedes que ya hemos estudiado aquí, la falsa paz que se ha proclamado y que hemos hablado ya mucho de esto, no va a durar mucho, hermanos. ¿Quieres saber más detalles de este conflicto? ¿Cómo se va a dar? No nos da tiempo, hermanos, ustedes, aquí los traía, pero vayan ustedes a Daniel 11 y ustedes ahí estudienlo. Vean cómo va a ser todo este conflicto en Daniel capítulo 11. Pero su paralelo lo encontramos aquí en Apocalipsis 6. Observen, Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. 3 y 4, observen. Cuando abrió el segundo sello, ya estamos en el segundo sello, el siguiente dolor que viene, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo. ¿Cuál era este caballo, hermanos? Salió un caballo bermejo. Esto es un caballo rojo encendido, un rojo fuerte. ¿Se dan cuenta? Ahí está, es el paralelo, hermanos. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué? La paz. Y se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Vemos aquí, hermanos, que esta es la guerra montada ¿en qué, hermanos?
en un caballo bermejo, ¿no es cierto? La gente se estará matando, dice este texto, al igual que las guerras y rumores de guerras y pleitos de nación contra nación y de reino contra reino. Este segundo dolor, hermanos, es el segundo sello, es lo mismo. ¿Se dan cuenta? La guerra comienza, entonces llega a la tierra, llega a golpear la tierra. Esta guerra, ¿cómo va a ser, hermanos? Se va a ir intensificando cada día más. Entre más se intensifique esta guerra en la tierra, más aguda va a ser, hermanos. A través del periodo de la tribulación, esto se va a agudizar, va a ser mucho más fuerte. Será intensa, como lo describe Apocalipsis. Vamos a desviarnos tantito adelante en Apocalipsis 9. Observen un poquito de cómo nos describe cómo será esta guerra. Apocalipsis 9, versículos 16 al 18. Observen. 9, 16, ¿lo tienen? Y el número de los ejércitos, observen, de los jinetes era ¿cuántos? 200 millones. Y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían ¿qué? Corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre que salía de su boca. Entonces, observen, hermanos, habla de un ejército de ¿cuántos millones? 200 millones que se mueven para una guerra. Esto es una tremenda masacre, hermanos. Esto es una masacre. ¿No es cierto? Al grado, y digo que es una tremenda masacre, porque aquí dice que llegan a tal grado de mortandad. ¿Cuánto, hermanos? El tercio de la humanidad va a morir en esta guerra. ¿Se dan cuenta? Y después, observen más adelante, versículo 16, versículo 13. Capítulo 16, perdón, hermanos, vayan a capítulo 16, observen. No solo vemos esto, hermanos, en Apocalipsis 16, 13, no solo vemos todo lo que les estoy indicando aquí, sino además, observen, de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros, y lo menciona ahí que son como ranas, son espíritus de demonios que van a estar dando señales, milagros, van a ir con los reyes de todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Observen, leámoslo, hermanos, para entender esto. Versículo 13 de Apocalipsis 16. Y vi salir de la boca del dragón. Bueno, ok. ¿Quién es el dragón, hermanos? Satanás. Y de la boca de la bestia, ¿quién es la bestia? El anticristo, el líder político, influenciado poderosamente y satánicamente. Y de la boca del falso profeta, ¿quién es este? El líder religioso que va a estar empujando a todos para que den honra al anticristo. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15, hermanos. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y venga y vean su vergüenza. Ya les expliqué esta parte, hermanos. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí está. Y observen, hermanos, cómo todo esto termina ¿en dónde? En la guerra de Armagedón. Entonces, la guerra comienza y se intensifica hasta que llegan a la guerra del Armagedón. ¿Te das cuenta? Y bueno, para no pasar por alto, hermanos, entendemos como la guerra del Armagedón el lugar de la batalla decisiva, el lugar de la batalla o la última batalla en el día del juicio. Esta será la última batalla, hermanos, el lugar del Armagedón. Y esta gran batalla, hermanos, esta batalla final de este siglo se relata ahí en Apocalipsis, versículo 19. Vamos a leerlo, versículo 19, capítulo 19, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, observen. Apocalipsis 19:11, ahí se detalla, veámosla rápidamente. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí que, hermanos,
Está detallando esa batalla. Un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, hermanos. Y esto no era, hermanos, no es la sangre derramada por la batalla, porque la batalla todavía no comienza según este texto, sino es el símbolo de todas las victorias obtenidas, hermanos, por Cristo. ¿Y cuáles son las victorias obtenidas por Cristo? La victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre Satanás. ¿Se dan cuenta? Ahí está Cristo mostrándose, y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, observen, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y bueno, no es el tema, hermanos, como tal, pero ¿quiénes son esos ejércitos celestiales? ¿Quiénes están conformados por esos ejércitos? La iglesia. La iglesia, hermanos. La iglesia, y ustedes vean más adelante en el versículo 8 o más atrás, ahí en el versículo 19, precioso, hermanos, van a ser todos aquellos que pasaron la tribulación y murieron, también ellos van a estar ahí. Todos los santos del Antiguo Testamento también van a estar ahí, hermanos. Esto es todos los creyentes, ¿no es cierto? Hasta sus propios ángeles van a estar ahí, hermanos. Pero todos estos, hermanos, no están, por decirlo así, ¿cómo explicarles, hermano? No están ahí porque ellos van a pelear la batalla, la va a pelear. Solamente están acompañando al Señor, hermanos. Estamos desarmados, por decirlo así, ¿no es cierto? Sino estamos acompañando al Señor para reinar con Él, cuando Él derrote a todos sus enemigos. Él va a pelear la batalla. Bueno, entonces de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. También hemos visto esto. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena del Señor, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Observen, hermanos, este ángel, todavía la batalla no se ha dado, y este ángel, ¿qué está anunciando, hermanos? La victoria. Esta victoria, hermanos, está ganada. Versículo 19, y vi a la bestia, ahora entendemos quién es la bestia, ¿verdad? Y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y a la bestia, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde en azufre, y los demás fueron, ¿qué, hermanos? Muertos con la espada que salía de la boca ¿de quién, hermanos? Del que montaba el caballo, de la boca del Señor. ¿Se dan cuenta? Qué precioso todo esto, hermanos. Un tercer dolor, el dolor de parto en versículo 7 y 8, Mateo 24, observen. Un tercer dolor que se menciona aquí: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y luego, ¿qué dice? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será, ¿qué, hermanos? Principio de dolores. El tercer dolor de parto, ¿cuál va a ser, hermanos? Pestes, hambrunas, terremotos, ¿no es cierto? Básicamente, obsérvenlo, es todo lo que son los desastres naturales. Es lo que va a acontecer, hermanos, por decirlo así. Y su paralelo en Apocalipsis 6, regresan a Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, observen. Ahora vamos a entender más el Apocalipsis. Su paralelo en Apocalipsis 6, versículos 5 y 6 dice:
cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y he aquí un caballo, ¿qué, hermanos? Un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esos serán los precios de los suministros, hermanos. Esos serán los precios cuando haya la hambruna. ¿Se dan cuenta? En ese tiempo. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué va a haber hambruna? Porque toda la devastación de la guerra va a ser, por lógica, hace que todos esos abastos se vayan encareciendo, ¿no es cierto? Entonces la comida será tan cara debido a todas estas guerras, hermanos, que va a ser muy difícil, va a ser muy complicado comprar suministros porque va a haber escasez y va a haber un alto costo de todos ellos. Por eso dice 2 libras de trigo, ¿no es cierto? Y 2 libras de trigo, hermanos, era la medida de lo que una persona se podía suministrar como persona en un solo día, hermanos. 2 medidas de trigo son una medida de trigo son 450 gramos. 2 medidas de trigo son 900 gramos, lo que una persona podía consumir. ¿Se dan cuenta? Y un denario equivale, y sabemos que equivale a un día de trabajo. Entonces, todo lo que trabajas en un solo día es tan caro para comprar lo suficiente para ti solamente. Cuando habla de la cebada, eran alimentos para los animales. Es un alimento menos nutritivo y menos caro. Y ahí dice, ¿no?, que van a ser 6 libras de cebada y por 1 denario. Tú vas a comprar eso que es menos fuerte para 2, 3 personas, porque son 6 libras de cebada, pero igual por 1 denario para sostener a 2, 3 personas de la familia. Entonces todo se va a encarecer, hermanos. Así que van a ser las condiciones de hambruna en todo el mundo junto con todos estos desastres naturales. Un cuarto dolor de parto, hermanos. Versículo 9, observen, Mateo 24, versículo 9. Mateo 24, regresen, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Recuerden que esto lo está diciendo el Señor Jesucristo, hermanos. Eso también va a venir. ¿Qué va a venir, hermanos? Persecución y muerte. ¿Se dan cuenta? Habrá algunos creyentes en ese tiempo que han respondido a la predicación, al mensaje del Señor, al Evangelio. Aún todavía el Evangelio se estará dando en ese momento, hermanos. ¿Por quiénes? El Apocalipsis nos habla de 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11, vayan a Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 6. Nos habla de 2 testigos. Apocalipsis 11, 3 al 6 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 2060 días, por 1200, perdón, hermanos, por 1260 días, vestidos de cilicio, y estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están al pie delante de Dios de la tierra, y el Señor le va a dar cierto poder a estos dos testigos. Se dice que son 2 personas, hermanos, que son ungidos por Dios, que les da poder, les da autoridad, poderes especiales, autoridad especial que está otorgando a ellos con la finalidad de predicar, ¿qué, hermanos? El mensaje de salvación, ¿no? Y el juicio, esto va a durar 1200, ¿qué? 1260 días. Esto es, va a durar 42 semanas. Esto es, va a durar 3,5 años. Esto es la segunda mitad de la tribulación. Es lo que va a durar, hermanos. El punto es que escucharán el mensaje. Y todos sabemos que Israel va a escuchar el mensaje, Israel va a ser redimido, y también va a haber una gran multitud de gentiles que no sean de Israel. Va a haber muchos gentiles, la cuales, dice la Escritura, no van a poder contar. Todas las naciones, todas las tribus, pueblos y lenguas que se mencionan ahí en Apocalipsis capítulo 7. No lo voy a leer por tiempo, pero ahí está, hermanos, Apocalipsis 7. Toda esta gran multitud de gentiles, nadie la va a poder contar, que van a estar escuchando de tal modo, hermanos, que cuando toda la gente está escuchando el Evangelio para ser salvos, toda esta cantidad de gente en el mundo, hermanos, que va a escuchar, la gente del mundo que no cree en el Señor se va a volver contra ellos. ¿Y qué va a pasar? Los va a odiar, los va a perseguir, los van a matar. ¿Te das cuenta?
Este es el paralelo en Apocalipsis 6, observen, Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Aquí está el paralelo de lo que está hablando el Señor Jesucristo. Versículo 7, Apocalipsis 6 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo, ¿qué? Amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué, hermanos? Así que la muerte es el que monta ese caballo. ¿Te das cuenta? Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre, ¿qué, hermanos? Sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Una cuarta parte, observen, hermanos, de las personas mueren espada, mueren por hambruna, mueren por pestilencia y mueren por las bestias salvajes que estarán soltadas, hermanos. Pero luego el quinto sello, hermanos, me voy adelantando rápido aquí, pero luego el quinto sello, que es paralelo, hermanos, básicamente, hermanos, del cuarto dolor de parto, es un paralelo al cuarto, este quinto sello. Apocalipsis 6, 9, observen, Apocalipsis 6, 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Aquí vemos, hermanos, a todos estos santos, ¿qué? Martirizados. No sé si hasta aquí entendemos lo que está pasando, hermanos. No sé si esto nos empieza a impactar. Por eso se llama el día de la ira, hermanos. ¿Se dan cuenta? Primero, la proliferación, el crecimiento de falsos maestros, y de estos falsos maestros, falsos líderes, falsos anticristos, sale ¿quién? El anticristo, el cual hace un pacto ¿con quién, hermano? ¿Con qué nación? Con Israel. ¿Y cuánto dura ese pacto? ¿O cuánto prometen? 7 años, hermanos, ¿no es cierto? Pero rompe su pacto para hacerlo 3 años y medio después, y a esto le sigue la caída de esa falsa paz, ¿no es cierto?, que supuestamente iba a estar ahí, porque llegan, ¿qué, hermanos? Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, y de esta forma el mundo, hermanos, bajo toda esa mortandad, se convierte en una gran alberca de sangre. ¿Se dan cuenta? Y a esto, ¿qué le siguen, hermanos? Los grandes desastres naturales. ¿Se dan cuenta? Traídos a través de ¿qué, hermanos? De terremotos, el colapso de los cielos, la contaminación de todas las aguas, la devastación por pestilencias, la devastación por plagas, por enfermedades como el COVID, y todas aquellas enfermedades que aparezcan o que ya tenemos desde atrás. Y entonces las bestias, que dice aquí, bestias salvajes, se soltaron o se van a soltar sobre la humanidad. Y esto seguido del martirio de ¿quiénes, hermanos? De los verdaderos creyentes que hayan recibido el mensaje. Pero en Mateo 24, observen, regresen a Mateo 24, vemos un último dolor de parto, hermanos. 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Y observen, hermanos, será predicado el evangelio a todo el mundo, ya lo vimos, y entonces, ¿qué sigue, hermanos? Observen esta palabra, fin, no me va a detener, hermanos, pero llega ¿qué? Se acabó. El fin. Hay un fin, hermanos. Observen que habla de una predicación mundial, el evangelio, hermanos. La verdad se declarará ¿a qué? A nivel mundial, ¿no es cierto? Y esto será, como lo vimos, por los 2 testigos, ¿no es cierto? Por los 144,000 judíos del Apocalipsis, capítulo 7, que están sellados, protegidos de la persecución de este ser, el anticristo, para que ellos puedan proclamar el evangelio, para que ellos puedan proclamar la verdad. Y también observen ustedes, hermanos, por el ángel que se menciona en Apocalipsis 14. Vayan a Apocalipsis 14, hermanos. Se menciona un ángel en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, que predica el evangelio de una forma sobrenatural. Observen versículo 6, dice así, Apocalipsis 14, 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, ¿para qué? Para predicarlo y a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí está, se está extendiendo a todo el mundo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo no, hermanos? Si no es más que nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Y después de esto, ¿qué dice? Llega el fin. Mateo 24:15 dice, por tanto, regresen a Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿recuerdan? Ya lo vimos ahí, el que lee entienda, en Daniel 11:31, la abominación desoladora que el profeta Daniel predijo, donde el anticristo, ¿qué hace, hermanos? Se mueva, llega al templo, quita la adoración de los judíos que en ese momento están adorando, ¿no es cierto?, que está aconteciendo ahí, profana el templo judío y se nombra como Dios. Esta es la abominación desoladora, ¿se dan cuenta? Y luego Mateo 24:16, observen, Mateo 24:16 dice, entonces los que estén en Judea, ¿qué dice? Huyan. ¿A dónde, hermanos? Huyan a los montes, dice. Corran, porque no hay mucho tiempo, porque la ira o todo esto está por llegar. Huyan. Y luego 21, observen el versículo 21, Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces, ¿qué, hermanos? Gran tribulación, y observen, esto es impactante, cual no la ha habido, y ya lo hemos estado describiendo, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Esta es única, esta es exclusiva, esta es devastadora, esta es la ira de Dios, hermanos, la cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es única, es especial, es la ira de Dios, hermanos. En los últimos 3 años y medio habrá una gran tribulación, hermanos. Bueno, con todo esto, hermanos, que haya acontecido, la generación que viva, que ¿lo va a creer o no lo va a creer? Este es el examen. ¿Va a creer esa generación todo esto? No. Bien, hermano. No lo va a creer. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Ya lo vimos en Mateo 24. Porque vendrán muchos, ¿qué dice el Señor? En mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y muchos me engañarán. Observen, hermanos, si tú lees Apocalipsis, es fácil responder estas preguntas porque sabes que así va a ser. No lo van a creer. El Señor está diciendo que va a haber engaño. Y no solo eso, hermanos, 24:12, observen, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice, hermanos? El amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. ¿Por qué se enfría el amor de muchos, hermanos? Es como hoy. El amor de muchos se enfría. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado es más fuerte en su corazón, es más fuerte en su carne que el seguir al Señor, que el recordar su primer amor. Tu pecado te lleva a hacer cosas diferentes. Y así va a suceder aquí, hermanos. Se multiplica la maldad y el amor de muchos se enfriará. En pocas palabras, realmente están pecando. ¿A qué grado están pecando, hermanos? Máximo. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden que hay engañadores, ¿no es cierto? Y los engañadores vienen de parte de ¿quién? Del dragón, de Satanás. Hermanos, piénsenlo. Los demonios van a estar más activos que nunca. ¿Se dan cuenta? Si hoy hay una guerra espiritual de demonios, hermanos, va a haber una guerra, va a haber demonios que estarán fuertemente atentando. Así que hay más demonios, habrá más demonios en el mundo que ahora, hermanos. ¿Se dan cuenta? El pecado, entonces, es un pecado irracional, es un pecado que les deleita, es un pecado que les encanta. Piensen, hermanos, si hoy el pecado le encanta a tanta persona, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes explicar que haya una persona que pueda estar matando a la gente y deleitarse de eso por 1, 2, 3, 4, 15 personas que ha destazado? El pecado, imagínate cómo será en ese tiempo. El pecado va a ser tan grande, pero les va a encantar y están pecando y creyendo las mentiras de los falsos profetas. Y entonces todos ellos van a decir ¿qué? Paz y seguridad. ¿Te das cuenta? Observen entonces, ¿quiénes están ahí? Satanás, ¿no es cierto? El anticristo, el falso profeta y obviamente los falsos maestros que están
creciendo, que están dando como macetas, hermanos, ahí en ese momento engañando a todos. Así que los dolores de parto y el pergamino de lo que hemos venido hablando, ¿qué van a hacer, hermanos? Cada vez que se vaya desenrollando, ¿no es cierto?, va a desplegar todas aquellas cosas que indican que el juicio de Dios, cómo se va a ir desarrollando, cómo va llegando. ¿Se dan cuenta? Ya con toda esta información, hermanos, y como lo mencioné al principio, vamos a ver brevemente, nos lleva otra hora, hermanos. Vamos a ver brevemente los dos aspectos que nos faltan sobre el día del Señor que menciona Pablo aquí en este versículo 3. Pero creo, hermanos, que con todo este antecedente vamos a entender rápidamente el versículo 3. Cuarto aspecto sobre el día del Señor. Vendrá destrucción repentina. Vendrá destrucción repentina. Observen, ahora sí, vamos al texto. Dice, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué, hermanos? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Nos queda más claro ahora el texto, hermanos? Creo que nada más al leerlo ya lo pudimos explicar, ¿no es cierto? Traerá, dice el versículo 3, destrucción. Y destrucción, hermanos, en el griego es oletros y significa ruina, desastre, es lo que significa. Entonces, vendrá desastre, vendrá ruina. ¿Y cómo llega esa ruina, hermanos? Repentinamente. No significa, hermanos, que cuando llega esa ruina, ¿quién ahora le piensa que esto que va a acontecer es un exterminio sobre los seres humanos de ese momento, sobre los pecadores? Esto es una aniquilación del ser humano y dejan de existir para siempre. ¿Lo están entendiendo de esa forma? ¿No? Qué bueno que fuera así, hermanos, que Dios los extermina, los aniquila y se acabó. No está hablando de eso, hermanos. Es un desastre, es una destrucción, es una ruina. ¿Para quién, hermanos? Para el hombre. ¿Te das cuenta? No los está exterminando y se acabó y se cerraron sus ojitos y ahí todo terminó, hermanos. Nunca más se sabe nada. Significa, hermanos, la ruina más grande significa que es la separación misma de Dios, la separación del rostro de Dios sobre los hombres. Imagínenlo por un momento, hermanos, la separación del rostro de Dios en tu vida hoy. Imagina por un momento, y me salgo un poquito del texto, imagina que el sol no brilla más. Imagina que la luna por la noche no más está en ti. Imagina que el oxígeno, que el aire, que la vida no está más en ti. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sentiremos? Es una ruina, hermanos. Significa la separación, hermanos, de todo el bienestar, la separación de Dios. ¿Se dan cuenta? Es la ruina absoluta, ¿no es cierto? Es la pérdida de todo, la pérdida desesperada de todo. No se refiere al fin de la existencia, hermanos, si alguien tiene alguna duda de esto, sino a la ruina del propósito de la existencia, hermanos. Dios los va a arruinar, destruirlos físicamente, arrojarlos ¿a dónde? Al infierno, ¿no es cierto? A la destrucción. Segunda Tesalonicenses, observen, en el versículo 9, Segunda Tesalonicenses 9 dice, los cuales, y ahí subrayen, hermanos, los cuales, observen que aquí está hablando de la segunda venida, del día del Señor, hermanos, los cuales sufrirán pena de qué, hermanos. Aquí hay una palabra importante, ¿pena de qué? Eterna. No dice final, se acabó y ya no más. Dice sufrirán eterna perdición. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Excluidos, ahí está la catástrofe, hermanos. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos de Dios, excluidos de su gloria, hermanos. Si hoy sientes cierta protección porque el sol alumbra tu vida, déjame decirte que un día habrá una separación dependiendo de la decisión que hayas tomado y si Dios te ha elegido. Y observen algo muy importante, hermanos, aquí en el texto. Y vendrá, ¿qué dice el texto? Y entonces vendrá, aquí está, hermanos. Y entonces vendrá sobre quiénes, hermanos. ¿Sobre quiénes? ¿A quién incluye estos ellos? Bueno, este es un plural en la tercera persona. Nosotros, ustedes, ellos. ¿Me incluye a mí? Viéndolo de esa forma gramatical. Ellos. Incluye a ellos, hermanos.
No dice que vendrá sobre quiénes, sobre nosotros. No es, hermanos, cuando lees esto, que vendrá sobre ellos destrucción repentina, no es de dar gracias a Dios por su gracia, hermanos. Por su gracia derramada, el verdadero creyente, este es el punto, el verdadero creyente no va a experimentar esto. Porque la ruina viene sobre ellos. ¿Te das cuenta? Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4, hermanos, más adelante lo vamos a ver después, pero dice, mas vosotros, esto es algo que nos trae aliento a nuestras vidas, mas vosotros, ¿qué dice, hermanos? No estáis en tinieblas. Ahora sí, ¿a quién está hablando? Vosotros, yo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. ¿Para qué, hermanos? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Solamente ese ladrón va a entrar sorprendidamente, sin que nadie lo espere, en aquellos que no tienen una relación con Cristo, en aquellos que no lo esperan. No va a entrar en ellos, hermanos. No vamos a estar allí para ser alcanzados por el día del Señor. ¿No te da gozo esto? Ni aquellos que hayan muerto en Cristo van a ser alcanzados por esto, hermanos. Este evento va a llegar de repente como ladrón en la noche, solo para aquellos pecadores que amaron más el pecado y no a Dios. ¿Se dan cuenta? El final llegará tal como dice Apocalipsis 6, hermanos. Todos vayan a Apocalipsis 6, leámoslo, aprovechemos este tiempo. Apocalipsis 6, va a llegar tal como lo dice, versículos 12 al 17, Apocalipsis 6, 12, ya lo vimos una parte, pero observen, miré cuando abrió el sexto sello, ahí está, ¿se acuerdan que empecé con este sexto primero? Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol, ¿qué pasó, hermanos? Se puso negro. No sé si entendemos estos acontecimientos sobrenaturales, hermanos. Como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se sacude por un fuerte viento, o cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Piénsenlo, hermanos, ¿ven el cielo ustedes? ¿Ven, observan el cielo, hermanos, de día y de noche? ¿Qué está diciendo la Escritura, hermanos? Se va a enrollar, y cuando se enrolla, ¿qué vas a ver? Se acabaron esos cielos. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos, incluso todos aquellos, hermanos, que hoy se sienten con tanto poder y pelean por tanto poder. Observen. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Observa, lo que están diciendo no es lo que está aconteciendo, lo que más temor les da es el rostro de Dios en ese momento, hermanos, su ira. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, ¿qué dice? Ha llegado. Y observen esta pregunta, hermanos. ¿Y quién? Para todos aquellos orgullosos, hermanos, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Solo hay un Dios que debe ser exaltado, y es nuestro único y soberano Dios. Todos los demás no podrán sostenerse. Y una cosa más aquí, hermanos. Dije que estaba pequeño esto, ¿verdad? Pero sí también contiene algo. Esto va a venir, y va a venir de repente, y observen, va a venir como ¿qué, hermanos? Como dolores a la mujer encinta. Esa es la anticipación del tremendo, del gran, horrible y temible día del Señor que se desarrolla aquí en este sexto sello. Ya lo leímos de Apocalipsis. Pero todo lo preliminar, hermanos, todos los dolores de nacimiento que conducen a este gran día, hermanos, este dolor repentino, recurrente, creciente, hasta que llegue, hermanos, va a acontecer aquí, hermanos.
Va a llegar en su momento. Todos los dolores van a estar ahí y un momento se va a dar a luz. Es lo que dice, ya lo vimos un poquito. Finalmente, hermanos, ¿qué dice el versículo? Como los dolores de la mujer encinta, ¿y qué? Ese es nuestro último punto. No podrán escapar, no podrán escapar. El juicio de Dios, hermanos, sobre el pecador es verdaderamente íntegro. No escaparán, no escaparán. Obsérvenlo, no escaparán. Todo aquel que rechaza a Dios no solo va a experimentar toda esa ira temporal, ya la vimos ahorita, ¿no? Va a haber una ira fuerte, desatada, tremenda, horrible. Pedirán que los montes caigan, no será posible. Esconderse del rostro de Dios no será posible, ¿no es cierto? Entonces, no solo van a experimentar esa ira de momento, de ira temporal, sino también van a experimentar la ira, ¿qué, hermanos? Acuérdense que no hay exterminio, no se acaba el ser y punto. Van a experimentar la ira eterna. Ira temporal, ira eterna. Nadie, dice el texto, nadie podrá escapar. Dice, observen esto, subrayenlo. Cuando piensen aquellas personas que podrán escapar, ¿qué dice la Escritura, hermanos? No hay manera, no es posible. ¿Quiénes son los que no escaparán? Observen, ¿a quién se refiere Pablo aquí? Todos aquellos que creen en ¿quién? En el anticristo. Todos aquellos que han sido engañados, ¿no es cierto?, por los profetas que mienten sobre una falsa paz y sobre una falsa seguridad. Escaparán, hermanos, significa huir. Huir. Es como si dijéramos, alguien que huye se vuelve un ¿qué, hermanos? Un fugitivo. Y por más que se quiera esconder, hermanos, lo van a atrapar. Eso es lo que significa escaparán, huir, fugitivo. El punto es, no serán capaces de salir corriendo para escapar completamente. Nadie, hermanos, nadie puede escapar. Cuando llegue el día del Señor, nadie escapará. Ninguno puede escapar. Eso es importantísimo entenderlo, hermanos. Y cuando entiendes esto, hay una pregunta que te quiero hacer. ¿Te deja pensando esto? ¿Te deja pensando en algo? ¿Qué es? Este es un mensaje tan importante, hermanos, que debemos recordarle a la gente. Para eso está la iglesia aquí. Ese es el verdadero papel de la iglesia, hermanos. No venimos a perder tiempo en otras cosas. El verdadero papel es hablar a tus hijos, hablar a tu esposa, hablar a los vecinos, hablar a las personas, porque va a venir una gran ira que se va a desatar y probablemente al lado tuyo hay alguien que podrían experimentar no solo el rapto, sino la ira de Dios, hermanos. ¿Te das cuenta de esto? La tarea en la iglesia se está perdiendo, la implicación para los creyentes, aunque no tengamos nada que ver y seamos arrebatados, es nuestra obligación, es nuestro deber para nuestro gran Dios llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación a aquellas personas que van a experimentar y que estoy seguro que no te gustaría a ti que tus hijos lo experimentaran. La iglesia está perdiendo el tiempo, hermanos. Dice Mateo 13, en el versículo 41, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Hermanos, cuidado con esto, hermanos. Y a los que hacen iniquidad. Yo le creo al Señor, hermanos. Llevo décadas creyéndole al Señor y nadie ni nada me podrá separar y lo espero en mi corazón de que esto es verdad, hermanos. Va a mandar a sus ángeles para retirar, para recoger a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué dice, hermanos? Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién escapa, hermanos? Nadie. El mundo llorará, el mundo se lamentará y estará llorando y gritando para que las montañas
para que las rocas caigan sobre ellos. Pero ¿qué va a pasar, hermanos? No van a escapar. No va a suceder. Aquí concluyo, hermanos. Qué gracia tan grande la de Dios para aquellos que son sus hijos, ¿no es cierto? Hoy deberíamos apreciarlo más que nunca, hermanos. No, sus hijos no estarán presentes en este gran día tan terrible. No estamos en oscuridad, dice el versículo 4. ¿Somos de qué? Del día. Lo vamos a explicar todavía la semana que entra. Y no me digas que por qué vamos tan lento, porque tenemos que entender, esta es la parte más fuerte que debemos entender como iglesia, hermanos. Llevar el evangelio, conocer la verdad, conocer el impacto, conocer el amor, pero conocer la ira de Dios. No estamos en la oscuridad. ¿No es asombroso que eres del día? ¿Que eres de la luz? No vamos a estar ahí para la oscuridad, pertenecemos a la luz. Dios no nos ha destinado a la ira. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Por obtener la salvación, ¿por medio de quién? De los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Si esto es tu realidad también, si tú has obtenido esa salvación por los méritos de Cristo, hay una implicación en tu vida. ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermanos? Advertir a tantos cuantos podamos sobre este evento que se aproxima. Si ellos vienen y rechazan y ya no quieren estar sentados aquí, ese es un asunto entre ellos y Dios, hermanos. Pero tu labor la hiciste. Tú llevaste el mensaje, ¿no es cierto? A Pablo le dejaron solo, pero Pablo hizo su tarea. Jeremías se sentía no escuchado, pero él hizo su tarea, hermanos. El juicio de Dios tiene que ser anunciado, hermanos, a todas las generaciones, el juicio de Dios sobre los pecadores. ¿Te das cuenta? Podemos hacerlo desde hoy mismo, hermanos, en este mismo día, en esta misma iglesia, a todos los que están presentes y decirles que no rechacen la verdad y que abandonen su pecado y que abandonen sus iniquidades. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que no experimenten este día tan terrible. ¿No es cierto? Para que no experimenten el juicio de Dios, ya sea en el día del Señor, que ya todos aprendimos ahora, o bien, hermanos, si llegan a vivir para esa generación, o bien un infierno para toda la eternidad si mueren antes del día del Señor.